seguir el estudio de la palabra de Dios allí en el libro de Lucas. Estamos empezando esta serie de estudios en la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de este precioso evangelio de Lucas, y hoy vamos a ver uno de los momentos de tensión, pero también de revelación de Jesús, y que espero que sea de bendición para tu vida y también puedas entender la palabra. Es nuestra oración que en esta mañana puedas entender la palabra, que en esta mañana puedas atesorar la palabra y que la palabra creída en tu corazón transforme tu manera de pensar y tu manera de actuar. Nosotros tenemos la palabra de Dios, creemos en esta iglesia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Biblia que es más cortante que espada de dos filos. Y si en esta mañana vos tenés fe en esta palabra, lo que va a hacer la palabra es transformar tu vida. ¿Por qué? Porque por el poder de Dios está obrando en tu ser. Y en esta mañana tenemos un pasaje que es contradictorio, profundamente apasionado, con un Señor Jesucristo confrontador, así lo vemos en este pasaje, con emociones muy fuertes, así que vamos a prestar atención y vamos a ir leyendo, y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Dice el pasaje, vamos a leer desde unos versículos anteriores, versículo 14 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Estás allí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Voy a hacer un freno acá en este pasaje, que es un pasaje introductorio al ministerio. Nosotros anteriormente habíamos visto cómo Jesús, en el relato de este evangelio, había sido bautizado por Juan el Bautista, luego de lo cual el Espíritu lo lleva al desierto, donde es tentado por Satanás. Atraviesa cada una de las tentaciones venciendo a Satanás ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí? Satanás tenía una amenaza a él, simulando algo bueno, tenía una trampa detrás, ¿sí? Adentro había una trampa de ese ofrecimiento de Satanás, pero con la sabiduría celestial, Jesucristo responde a Satanás y vence la tentación. Luego de lo cual, el Espíritu lo lleva a otro lugar y dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Quiero hacer un freno acá y preguntarte a vos en tu vida espiritual. Acá nos da la idea de dinámico, de algo dinámico, ¿sí? Tu vida como vida espiritual, ¿está siendo dinámica o está estancada? Porque acá el Espíritu Santo está moviendo a Jesús donde la voluntad de Dios quiere. Mi pregunta a mí mismo es, ¿estoy donde Dios quiere? Yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy en este momento en el lugar donde Dios quiere? ¿O todavía puedo avanzar más? ¿Puedo avanzar más en la comprensión de Dios? ¿Puedo avanzar más en el amor al prójimo? ¿Puedo avanzar más en el servicio ministerial en la iglesia? ¿Puedo avanzar más? ¿Quiere Dios más de mí en este año 2024? ¿Dónde Dios me quiere en este año? ¿Dónde Dios me va a guiar con su Santo Espíritu? Acá vemos al Señor Jesucristo avanzando. Él salió de la tentación de un momento difícil y crítico y el Espíritu le mostró hacer algo importante, empezar a ministrar a toda la región de Galilea. Aquello que Dios está preparando para vos para este año, tenés que estar dispuesto a recibirlo. Abrir tus brazos de la fe y decir, Señor, yo estoy dispuesto a escuchar tu voz, a seguir tu guía y a obedecer tu palabra. Entonces acá el Señor Jesucristo está siendo guiado por el Espíritu Santo, y también eso es para nosotros
un llamado a entender nuestra propia posición, no como algo estancado, sino como algo dinámico, algo que está en movimiento. Yo en este momento me estoy moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia donde soy guiado. ¿Y dónde es eso? El Espíritu me va a mostrar dónde. No es algo que planifiqué yo, son obras que Dios preparó desde siempre, desde la eternidad, dice su palabra, para que yo cumpla en este año y en este lugar, en este tiempo y en este lugar. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El buen testimonio de Jesús en la región de Galilea, después de haber pasado la tentación, era conocido por todos. O sea, su fama se difundió. Hay un tal Jesús que viene de Nazaret, que está manifestando un poder y unas palabras de autoridad que nunca antes hemos visto. Y en este mover que Dios está llevando a Jesús al ministerio itinerante de enseñanza, de una localidad a otra, dice que vino a su ciudad, a Nazaret, la ciudad donde él se crió. ¿Dónde había nacido Jesús? En Belén, ¿sí? Ciudad de David. Ahora viene a Nazaret, ciudad donde él se crió, y se encuentra con todos los que lo conocen. Él había estado en otras localidades donde no lo conocían, manifestando esta palabra de autoridad y este poder de Dios. Ahora viene a la ciudad donde a él lo conocen. Y va a ocurrir un evento muy importante, ¿sí?, en la vida de Jesús y también en la vida de la comunidad de Nazaret. Dice versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Allí el ministro de la sinagoga, el que conducía, el que presidía la sinagoga, le entregaba a alguno de los asistentes judíos, entre todos ellos, el rollo para que lea, el pergamino, para que lea la lectura de la ley, de los salmos, de los profetas. Entonces Jesús dice que se levantó a leer. Y versículo 17 nos dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Fíjense que Jesús tenía costumbres. ¿Cuál era su costumbre? ¿Qué decía que era su costumbre? Versículo 16. Dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo ya tenía más de 30 años. Había tenido una vida de búsqueda a Dios. ¿Dónde vemos eso en un pasaje anterior? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Quién decía eso? Jesús. ¿A qué edad más o menos? Su interés por Dios había surgido en un momento de su vida. Quizás el interés por Dios está surgiendo ahora en tu vida. ¿Sí? A Jesús le surgió desde mucho antes de adolescente, ya él manifestaba estar en los negocios de su padre. Y seguramente cuando volvió a Nazaret, seguía indagando y creciendo en las cosas del Señor y asistiendo a la sinagoga, que era el lugar de reunión y de lectura de la Torá, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento se manifestaba que había de venir un tiempo muy especial en el cual se levantaría un Salvador, un elegido de Dios que traería como consecuencia un nuevo tiempo para toda la humanidad. Jesús se levantó como era de costumbre y leyó este pasaje que vamos a leer ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Este es un pasaje de la Escritura que está en el contexto de un libro profético muy importante en el Antiguo Testamento que habla acerca del castigo, del juicio y castigo de Dios a Israel por su pecado, pero también la restauración y la reconciliación con su Dios. Y este pasaje está en ese momento, cuando Dios
quiere restaurar esa relación perdida por el pecado. Este pasaje Jesús lo toma para sí mismo y les dice a todos los que están reunidos en ese momento que este pasaje se está cumpliendo en ese momento. ¿Qué cosas dice Jesús que se están cumpliendo? Dice Jesús que se está cumpliendo este pasaje de que hay una persona que es ungida. Jesús fue ungido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Le hago una pregunta. ¿Hay pobres hoy en Argentina? Bien. ¿No? No hay pobres. ¿Sí? Hay pobres. Sí. Bien. Buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Sí? Hay buenas noticias. En segundo lugar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Hay personas que están quebrantadas en su corazón hoy? Sí, tienen el corazón quebrantado por muchas razones, Tienen mucho dolor y mucha angustia en su corazón. Por cosas que le hicieron, por cosas que le pasaron, están quebrantados en su corazón. Y quizás en esta mañana, esa es tu situación. Estás quebrantado en tu corazón por un dolor y heridas del pasado o heridas del presente que son muy profundas y son difíciles de sanar. Hay corazones quebrantados en este lugar que necesitan ser sanos. A pregonar libertad a los cautivos. Les hago una pregunta. ¿La esclavitud se terminó en el día de hoy? ¿Ya no hay más esclavos en el mundo? ¿Hay esclavos en el mundo? Yo pensé que se había suspendido. En nuestra Constitución argentina dice que se suspende la esclavitud definitivamente. El año 1800 ya estaban declarando que no hay esclavitud. ¿De qué tipo de esclavitud estamos hablando? Sí. ¿Y qué otro tipo de esclavitud tenemos en nuestra humanidad? Esclavitud, adicciones del pecado, nuestras concupiscencias, son palabras difíciles. ¿Saben que vi una película esta semana? Bueno, como estamos en tiempo de verano, estoy con un poco de tiempo y vi una película, se llama El sonido de la libertad. ¿Saben qué dice? Que hoy en día la esclavitud sexual, de someter a mujeres y a niños a la esclavitud sexual, es uno de los negocios más grandes que tiene el mundo, de secuestrar y someter a la esclavitud sexual a niños y a mujeres que desaparecen y nunca más nadie los ve y nadie más sabe de ellos. Dice que es un negocio multimillonario y hay cientos de miles de personas en un contexto de sometimiento violento para que ellos estén sometidos a la esclavitud sexual. Es uno de los negocios más grandes que tiene este mundo, porque este mundo, además de las drogas, además de las armas, el negocio más grande es la trata de niños y mujeres en esclavitud sexual. Sí. Esos son los 3 negocios más grandes del mundo. Habla de lo que es el mundo, ¿no? Si los 3 negocios más grandes son las armas, la droga y también la pornografía y la prostitución infantil, imagínense de quiénes somos nosotros, porque lo que consumimos también es lo que somos. Y si los 3 negocios más grandes del mundo son eso es lo que somos. Somos armas, somos droga, somos prostitución y consumo de sexo ilegal, así, liberal, ¿no? Se dan cuenta, ¿no?, lo que somos nosotros. Eso es una imagen, solamente un destello de la imagen de lo que somos como sociedad. Libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente en esclavitud hay hoy en nuestra sociedad? Estamos sometidos a esclavitud de vicios también. Y quizás en esta mañana vos tenés y no podés romper con la esclavitud algún vicio que tenés. Puede ser el cigarrillo, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el consumo de pornografía, puede ser el consumo de algún producto en la televisión, ¿sí? Que vos no podés romper y no tenés las fuerzas para hacerlo. ¿Dónde están las fuerzas para hacerlo? Hay una persona que quebranta todo dominio del mal y su nombre es Jesús. Y en esta mañana, si estás sometido a alguno de esos dominios de Satanás, que es esa cautividad,
esa cadena de opresión que Él tiene sobre nuestro cuello para esclavizarnos, hoy esas cadenas pueden ser rotas, hermano. Hay gente orando en este momento por tu vida. Y si sentís el poder de Dios que está convenciéndote, déjalo obrar en tu corazón. Deja que Dios empiece a obrar en tu corazón. A dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. Hay ciegos espirituales, pero también ciegos físicos, ¿sí? Nuestro hermano Héctor perdió la vista, ¿sí? Perdió la vista hace unos años, pero sus ojos espirituales siguen intactos porque él sigue viendo a aquel que lo amó, sigue creyendo en él de la misma manera que cuando tenía los ojos físicos, ¿sí? Hay una ceguera espiritual que no permite que vos puedas creer en Jesucristo. Y ese entenebrecimiento, esos trapo que tenemos alrededor de nuestros ojos que no nos permite ver, esa incredulidad está atentando contra nuestra propia vida y salvación. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos están oprimidos hoy alrededor nuestro? ¿Cuántos están sometidos y están angustiados y no pueden disfrutar la verdadera alegría como cantábamos hoy? Viven en angustia, viven en depresión. Si estás pasando por ese momento de depresión y angustia, por estar oprimido, por un sentimiento de suicidio, un sentimiento de muerte, el Señor hoy puede sacarte de esa opresión, abrir la puerta de esa opresión, de esa cárcel y hacerte libre por su poder. Todas estas cosas vino a hacer Jesús y a predicar el año agradable al Señor. Dígame, queridos hermanos, si Jesús no tiene una tarea para hacer hoy en este mundo en que vivimos nosotros. ¿Sí o no? ¿Quieren que la haga esta obra del Señor? ¿Y a quién va a usar? ¿Y a quién va a llamar para anunciar esta obra que hace Jesús? ¿A quién va a usar? A ver, levanten la mano. ¿A quién va a usar el Señor para anunciar este año la obra que va a hacer? A ella, dice Daniel. A ella, sí. A mí, ¿sí? El Señor quiere que hablemos, ¿sí? Porque nosotros somos los canales por los cuales se manifiesta hoy el Señor Jesús. Así como en aquel tiempo Él se manifestó. Bien. Y dice que enrollando el libro, ¿viste? En ese tiempo no se cierra el libro, sino que se enrollaba el libro. Lo enrolló y lo dio al ministro y se sentó, y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, había hablado con poder estas palabras del Antiguo Testamento y todos se quedaron esperando la explicación. Bueno, la explicación iba a ser durísima, ¿sí? Ahora dice que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Aquí en medio de ellos hay un ungido. Alguien ungido por Dios para llevar adelante un ministerio único en la historia de la humanidad. Y ese ministerio es el plan de salvación para la humanidad, ¿sí? Entonces Jesús dice: esto se ha cumplido hoy, enfrente de todos ustedes. Esto fue impactante para ellos. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban en Nazaret. Todos conocían la familia. José el carpintero, María, ¿sí? Los conocían, eran vecinos del barrio. Conocían a sus hermanos, hermanas. Jesús había crecido en medio de ellos. Lo conocían de hace muchísimos años, pero no lo conocían como Dios lo conocía y como Él empezaba a manifestarse. Su procedencia no era simplemente de José y de María, su procedencia era de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Y venía a manifestar con poder que Dios estaba en medio de ellos para salvarlos. Algo maravilloso. Dios está en medio de ellos para salvarlos. ¿Saben qué había en el corazón de estas personas? Incredulidad, escepticismo, racionalidad pura. Y quizás sos una persona muy racional, muy analítica, muy escéptica. No se te convence fácil. Sos una persona muy intelectual. Yo te digo una cosa. No hay que separar lo intelectual
de la fe. Simplemente poné tu fe en lo que dice la palabra de Dios y créelo por cierto, y vas a ser testigo de las maravillas que fueron testigos aquellos que rodearon a Jesús en aquel tiempo. Vas a ser maravillados de cómo la palabra de Dios va a hablar a tu vida de manera especial. Y vas a ser maravillado de las cosas que Dios va a hacer en tu vida y a través tuyo. Te quiero comentar algo. El poder de Dios se desenvuelve en nuestra vida cuando nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra. La manifestación de su poder en nosotros es cuando vos creés en Él. Y no solo cuando vos creés en Él, sino cuando vos le creés a Él. Usted sale a la calle y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y sí, ¿qué soy? ¿Qué te pensás que soy que no creo en Dios? Bueno, sí, hay gente que no cree, pero la mayor parte de la gente, vos le preguntás si cree en Dios, te va a decir que sí. Ahora, vos le preguntás, ¿y usted le cree a Dios? O sea, ¿usted cree lo que dice Dios? Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Cada uno vive como quiere. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Algo raro, ¿no? Acá Dios tiene cosas muy importantes que decirnos, que son trascendentales para nuestra fe, para nuestro camino espiritual. Cuando nosotros vemos a Jesús, no lo tenemos que ver simplemente como el hijo del carpintero del pueblo. Él es el ungido de Dios, es distinto. ¿Saben que todos los que estaban allí, había mucha gente que era incrédula? Es decir, estaban sorprendidos con Jesús, cómo hablaba, pero no le creían a Él. Estaban maravillados de ver a Jesús obrando y hablando, pero no le creían. Cuando crees en Jesús, cosas maravillosas pasan. Su palabra en vos empieza a transformar tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus acciones, tu palabra, tu boca es limpiada, tu conciencia, tu interior, tu alma es llena de la paz de Dios. Si bien por fuera hay muchos conflictos, la paz de Dios puede inundar tu corazón en medio del conflicto. Transformación interna, pero también externa. Vos empezás a ver las maravillas de Dios, cómo Dios obra con poder afuera. Todo eso se da cuando vos tenés una cuota de fe en Jesús, cuando vos confías en Jesús, creerle a Jesús. Y dice, versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús estaba leyendo la mente, tenía ese poder, ¿sí?, de poder comprender el corazón de los hombres. Y acá Jesús marca 3 ejemplos. El de médico, cúrate a ti mismo, el del profeta Elías y el del profeta Eliseo. Son 3 ejemplos controversiales. Porque el primero nos dice que rechazan la autoridad que está enfrente de ellos. Médico, cúrate a ti mismo, ¿sí? A mí no me importa tu autoridad ni tu poder. Cúrate a ti mismo, ¿sí? En segundo lugar, habla de Elías, que fue enviado a una mujer en Sarepta, cuando había muchas personas con hambre en Israel. Y Eliseo, que sanó a Naamán el leproso, que era de Siria, y había muchas personas enfermas en Israel. ¿Saben cuál era la condición en Israel en esos tiempos? La incredulidad. La incredulidad hace que no podamos avanzar en el camino del Señor. La incredulidad, el escepticismo, la falta de confianza en Dios hace que nos frenemos espiritualmente, nos estanquemos espiritualmente y empecemos a desaparecer espiritualmente. ¿Saben qué está pasando en las lagunas encadenadas de la provincia de Buenos Aires? Se están secando y están desapareciendo por la falta de agua. Hay falta de agua y se están secando esos espejos de agua que están estancados. Si nuestra vida no fluye Dios con poder,
nos vamos a empezar a secar espiritualmente. Todo tiene que ver con la fe que tengamos nosotros en los pasos que demos en nuestro andar espiritual. Dios nos está desafiando a un año de grandes cosas para Él. Jesucristo estaba empezando su ministerio y nosotros también vamos a empezar a hacer grandes cosas para Dios, en el poder de Dios. Y confiando en Dios, en su palabra, y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Ahora, la incredulidad es la marca distintiva para que mi vida espiritual se seque y también el desánimo gane lugar en mi vida. ¿Cuáles son los anteojos que me voy a poner? Puedo ponerme 2 tipos de anteojos, ¿sí? Y mirar las cosas, las mismas cosas, Puede ser tentaciones, pruebas, dificultades o momentos hermosos de grandes logros para el Señor, pero todo va a ser oscurecido según los lentes que yo me ponga, si es de incredulidad o si es de fe. Dios va a obrar con gran poder en tu vida si vos confías en Jesús y si vos confías en sus palabras. Esas palabras de vida que tiene Jesús para vos van a transformar de una manera increíble tu vida. De muerte a vida vamos a pasar y de gloria en gloria vamos a pasar. Pero depende de qué anteojos tenés. Por eso le pedí a mi suegra que me preste sus anteojos. Yo los veo todos iguales ahora. Están todos bajo la misma lupa. Me queda bien, ¿no? ¿No? Bueno, después me saco una foto, una selfie con ustedes. Así, con estos anteojos. Que este año sea un año de fe en tu vida personal. Que tus ojos sean antecedidos por la fe pura de Dios para creerle a Jesús, para creer en su palabra y por ese poder de fe vencer la concupiscencia, el deseo del pecado, vencer a Satanás, vencer al mundo, vencer la inercia de una vida espiritual estancada, vencer por el poder de Cristo, vencer con la guía del Espíritu Santo, vencer por la palabra viva de Dios en vos actuando, ¿sí? Vencer y dar gloria a Dios, porque enfrentás y vencés, porque somos más que vencedores, porque enfrentamos y vencemos. ¿Sabe qué pasó a Jesús? Todos le dijeron, qué bien Jesús que nos tratás como un pueblo incrédulo, que también nos decís que no creemos en tu autoridad, bueno, que te vaya bien. No, ¿saben qué hicieron? Y ya termino con esto, le digo a Pablo, ahí está, que tiene preparada una canción para el final. Dice que al oír, versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque era lo que realmente estaba dentro de ellos, ¿sí? Porque eran incrédulos, eran escépticos, y finalmente se llenaron de ira, porque fueron confrontados por Jesús, porque en esos 3 ejemplos les dijo Jesús, ustedes me rechazan porque son un pueblo incrédulo. Médico, cúrate a ti mismo, Elías y Eliseo, pueblos incrédulos. Ustedes son un pueblo incrédulo, por eso me rechazan. Esos son los 3 ejemplos que le pone Jesús. Entonces, le dice, ustedes son un pueblo que le falta fe. Y yo me pregunto, en mi vida, ¿me falta fe? ¿Tendré fe como un pequeño grano de mostaza? Si puedo tener fe este año como un pequeño grano de mostaza, Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y a través de mí este año 2024. Y dice que levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta una cumbre en el monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para decirle, mirá Jesús, qué hermosa la ciudad que tenemos en Nazaret. No, para tirarlo desde allí. ¿A quién? ¿A Jesús? Mire lo que dice el pasaje. Para despeñarle. La incredulidad y la ira los condujo a llevar a Jesús hacia la cima de una montaña para tirarlo abajo. ¿Sí? Querían tirar abajo al mensajero de Dios. ¿Era la primera vez que intentaban matar a Jesús? Le hago una pregunta. ¿Era la primera vez que lo intentaban matar? Era el comienzo de su ministerio. Recién empezaba su ministerio. Intentaron matarlo. ¿Era la primera vez que intentaron matarlo? No, ¿cuándo? ¿Cuándo era? ¿Y qué le habían dicho a Herodes? Le habían dicho, venimos a adorar al rey de Israel.
¿Cómo el rey de Israel? Dijo Herodes, acá está el rey de Israel. Acá está el rey de Israel. Entonces dice, maten a todos los niños. No es la primera vez que intentó Satanás a través de aquellos que manejaba matar a Jesús. Pero no era su tiempo, porque había una obra grande que tenía que hacer Jesús. ¿Y saben cuál era? Morir en la cruz por tus pecados, para tu salvación y tu vida. Para que vos en este tiempo, con la fe que Él te dio, puedas hacer las grandes obras que Dios tiene preparadas para vos en este año precioso que recién comienza. El Señor te bendiga y te haga crecer. Y que no seas un incrédulo, sino un creyente. Si querés después nos sacamos una selfie con los anteojos fashion de mi suegra. Y quiero terminar con un versículo que es el que leyó en esta mañana Eugenio, que es Judas capítulo 1, versículo 1. ¿Saben que la familia de Jesús y los vecinos de Jesús de Nazaret no creyeron en Él? Porque lo conocían, sabían su procedencia. Pero Jesús había sido ungido por Dios y había sido elegido por Dios desde la eternidad. Esa es la fe que vos tenés que creer. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por mí en la cruz. Jesús venció la muerte resucitando y dando poder a todo aquel que en Él cree para vencer la muerte. ¿Y sabe qué dice el versículo? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. No dice hermano de Jesús, porque él ya no lo conocía como su hermano, lo conocía como el Hijo de Dios. Y así lo tenés que conocer vos a Jesús, no como un maestro de la antigüedad, lo tenés que conocer como Señor y Dios. Y en ese momento, cuando los reconozcas como Señor y Dios, tu vida va a cambiar definitivamente. Porque Él se va a transformar en un Dios, en el Dios, en el único y sabio Dios. Y Él va a llenar con su vida tu vacío interior. Y tu angustia y tristeza se va a transformar en plenitud y bendición. ¡Qué maravilloso! Nos ponemos de pie para terminar. Somos siervos de Jesucristo. Le amamos a Él. Muchos en ese tiempo no creyeron y le rechazaron. Mas a todos los que creyeron, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir. En esta mañana podemos creer y recibir de parte de Dios. Abrí tu corazón, cerrá tus ojos y te pido que abras tu corazón. La iglesia está orando por vos. No sé cuál es tu situación, solamente el Señor la sabe. Quizás estás oprimido, quizás estás esclavizado, quizás estás lleno de angustia, quizás estás viviendo en un momento de tener que tomar decisiones, estás estancado, quizás estás en un momento de ceguera espiritual. Abrí tu corazón a Dios y decir: Señor, yo creo, oh Dios y Padre, creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que tu Hijo trajo el mensaje de salvación. Yo creo que por su poder podemos ser salvos. Yo creo que por su poder podemos vencer al pecado, podemos vencer a Satanás, podemos vencer y alcanzar las bendiciones que tienes preparadas para mí y para mi familia, Señor. En esta mañana bendice a cada uno de los creyentes, bendice a aquellos que tienen fe en ti, fe pura, fe de lo alto, que son nacidos no de voluntad de hombre o voluntad de varón, sino son nacidos de Dios. Que en esta mañana, con la fe puesta en ti, Señor Jesús, puedan alcanzar las promesas preciosas que tú tienes para ellos, preparadas para bendecirnos. Bendícenos como iglesia, Señor. Te agradecemos y te alabamos en el nombre del Señor Jesús.
Biblias. Vamos a continuar con el estudio de los domingos por la mañana. Estamos estudiando ¿qué libro? Lucas, el libro de Lucas. Así que si usted ha traído su Biblia, por favor, vaya buscando el libro de Lucas y vamos al capítulo 4, ya al final. Lucas, entonces, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 40 al 44. Son pocos versículos los de esta mañana, así que permítanme hacerle una introducción. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Lucas? Sí, lo hemos dicho un montón de veces. Era médico. El médico amado. Bueno, qué lindo lo que dijo la hermana. Bien, era médico profesional. Pero cuando escribió esta carta, él dice que se dedicó a otra cosa. ¿A qué? A investigar los sucesos que habían acontecido en la vida de Jesús y alrededor de la vida de Jesús, ¿no? Y lo hizo con mucha diligencia. O sea, no es que averiguó por ahí, leyó algún libro, no. Leyó varias cosas, escuchó a varios testigos oculares que aún vivían y escribió este libro de Lucas. Bien, Lucas, en estos cuatro capítulos anteriores hemos estado estudiando acerca del anunciamiento o del anuncio del nacimiento del precursor del Señor Jesús. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista, bien. Se llamaba Juan y le decían el Bautista porque justamente bautizaba, ¿no?, en el río Jordán. También está el anuncio del nacimiento de Jesús. Encontramos el nacimiento entonces de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, recuerden la noche de los ángeles, de los pastores, ¿sí? Lo que recordamos en Navidad, básicamente. También hemos leído en estos capítulos de Lucas que Jesús es presentado en el templo al 8º día de vida. Jesús, después hemos leído que cuando ya tenía 12 años, hubo un incidente ahí y encontraron a Jesús en el templo. ¿Recuerdan? Los padres se volvían a su casa y se pensaban que Jesús con 12 años estaba con la bandita de los que tienen 12 años, ¿no? O con los parientes. Resulta que no. Después de 3 días de andar buscándolo, volvieron a Jerusalén. 3 días. Y lo encontraron a Jesús, ¿dónde? En el templo. Charlando y preguntando y haciendo unas preguntas seguramente difíciles para los rabinos de ese momento, ¿no? Cosa que los rabinos se quedaban asombrados. Mirá este chico, ¿qué cosas pregunta? Muy bien. Capítulo 3 hemos estado estudiando acerca de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, yo no soy el Mesías, yo soy uno que va adelante preparando el camino. ¿Vieron eso, esa ceremonia que se tira en una alfombra roja? Para que las celebridades caminen por ahí. Bueno, alguien estaba preparando ese camino para que Jesucristo venga de. Vemos que el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Vemos en el capítulo 4, ya en este capítulo al inicio, que el enemigo tentó al Señor Jesús. Vimos también el principio de su ministerio, del principio del ministerio del Señor Jesús, aquí en el capítulo 4, en la región de Galilea. Y ya le voy a pedir a Lu que vaya pasando el mapa. Bueno, no sé si se ve bien. Galilea es lo amarillo que se ve al norte. Bien. Y ahí en la primera rayita está indicando Nazaret, ¿no? Porque con estos anteojos no. Es Nazaret donde se crió el Señor Jesús. El Señor Jesús nació en Belén, mucho más acá abajo. Bueno, no importa. Ahí tenemos Nazaret. Hacemos otro clic y nos va a indicar dónde está ahora esto que vamos a leer. En Capernaum. En Nazaret, cuando empezó el Señor Jesús su ministerio, dijo, hoy se ha cumplido esto enfrente de todos ustedes. Y se sentó. Acto seguido, ¿qué hicieron? Lo quisieron hacer presidente. No, lo llevaron arriba al precipicio y lo quisieron tirar. Pero el Señor Jesús, como no era la hora todavía, dice que pasó entre medio. No sé cómo hizo, para pasar entre medio de una multitud airada. Pasó entre medio, milagrosamente, y salió. Muy bien, hemos ubicado Nazaret, hemos ubicado Capernaum, y vamos a ver ahora en las siguientes 2, esto es hoy en día las ruinas de una sinagoga en Capernaum. Y bueno, acá
la pregunta que se hacía el que exponía esto era si Jesús había conocido esta sinagoga en particular, si Jesús había pisado esas piedras. Y la respuesta es no, porque esto es mucho más moderno, es como del siglo V, VI. Pero observe las bases de esta sinagoga, de las ruinas de esta sinagoga. La última construcción es una piedra blanca, ¿sí? Y fíjese abajo, hay una piedra mucho más oscura, una piedra negra. Se cree que esos cimientos eran los cimientos de la antigua sinagoga que estaba ahí, que es así hubiese conocido el Señor Jesús. El Señor Jesús, como vamos a leer, anduvo por las sinagogas predicando el Evangelio. Muy bien, ¿leemos? Vamos a Lucas capítulo 40. Vamos a leer los primeros 2 versículos que, como tiene mi Biblia, un subtítulo ahí en negritas, dice: muchos son sanados al ponerse el sol. Dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. ¿A quién? A Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hasta acá la lectura. Al ponerse el sol, ubiquémonos, pongámonos como si fuera una película. Al ponerse el sol, ¿qué es? ¿A esta hora del día? No, más tarde, mucho más tarde. Cuando el sol ya está yéndose, ¿sí? Y ya empieza la penumbra, la noche. ¿De qué día estaría hablando? Vamos a leer el versículo 31 del mismo capítulo. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Atención a este dato. El relato continúa, lo hemos estudiado la semana pasada. Leamos el versículo 38. Entonces Jesús se levantó. ¿De dónde se levantó? De la sinagoga, porque recuerden, el relato viene de los versículos anteriores. Y salió de la sinagoga, acá lo dice clarito, o sea, era un sábado. ¿Estamos de acuerdo? Era un sábado que a la mañana estuvo enseñando. Dice que más tarde que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa ¿de quién? De Simón. Hago un paréntesis. Estos 2 versículos, el 38 y el 39, no figuran en nuestro estudio. No sé por qué, si el que indicó los versículos tiene algún problema con la suegra. No está acá. Porque está hablando de la suegra de Pedro, ¿sí? Dice que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Si hacemos un leve pensamiento, si Pedro tenía suegra, Pedro tenía... ¿sí? ¿Para qué uno va a alquilar una suegra? Te alquilo suegra por, no sé, por un año. No. Si vos tenés una suegra es porque estás casado con la hija. Y acá dice clarito que Simón tenía una suegra y en ese momento estaba enferma. Salió de la reunión, como nosotros vamos a salir dentro de media hora, y cada uno se va a su casa. Acá el Señor Jesús fue a la casa de Pedro y estaba la suegra enferma, con mucha fiebre, dice. No poca fiebre, mucha fiebre. ¿Cuánto es mucha fiebre? ¿40? ¿42? Mucha fiebre. El Señor Jesús tuvo misericordia de la suegra de Pedro y la sanó. Fue tal el grado de sanidad de la persona que dice aquí el texto que al instante le servía. No es que andaba todavía, aguantá un poquito, pará que estuve con fiebre hasta recién, esperá que mejore, que agarre el aire. No, dice que enseguida estaba así, sana el Señor. El Señor sana el corazón de las personas, el interior de las personas. No, pero no de a poco. El Señor lo sana al instante. Bien, todo esto para decir qué día era el atardecer de nuestra lectura. Entonces dice, al ponerse el sol, ¿de qué día? Del sábado. El sábado temprano arrancó el Señor Jesús enseñando, después se fue a la casa de Pedro, quizás comieron ahí, sanó a la suegra. Y cuando se puso el sol, y es muy interesante lo que dice Lucas. Lucas dice esto por algo. ¿Cuándo terminaba el sábado y cuándo empezaba el sábado? Para el judío de esta época, no para nosotros. Para nosotros el sábado empieza el viernes cuando termina a las 12 de la noche, ¿no? Empieza a las 0 horas
y termina a las 0 horas de la noche. Para el judío, el sábado empezaba el viernes a la tarde, lo que sería para nosotros, cuando se ponía el sol, hasta el sábado, hasta que se ponía el sol. En ese tiempo era el sabbat o el sábado. En el día sábado estaba prohibido hacer un montón de cosas. El sábado era para Dios. Entonces uno tenía que pensar en Dios, tenía que leer la Torá en ese momento, tenía que asistir a la sinagoga, pero había un montón de cosas que no se podían hacer. Yo las busqué, las tengo acá escritas algunas y les voy a leer. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, del trabajo no se podía hacer nada. ¿A qué se dedicaban? Y a la agricultura y a la ganadería. O sea, no se podía plantar, no se podía arar ni cosechar, etcétera, etcétera. No se podía trasquilar ni lavar la lana, ni hilar, ni tejer, ni amarrar, ni coser. Estoy salteando muchas cosas. No se podía construir. No se podía escribir 2 o más letras. No se podían borrar 2 o más letras. No se podía prender fuego para hacer comida. Había que hacerlo todo antes. ¿Entienden cómo era la vida en el sábado de un hebreo o judío normal? ¿Por qué es tan importante entonces que al ponerse el sol? Al ponerse el sol ya la gente quedaba liberada. Podía salir a la calle, podía salir a hacer los mandados, y aprovecharon ese momento y dijeron: Jesús está en la casa de Pedro, vamos a llevar a nuestros enfermos. Porque acá dice clarito que los enfermos no fueron por sí solos. Dice aquí, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, aclara el médico. El médico dice diversas enfermedades. ¿Okay? O sea, todos los parientes, si usted tiene un pariente que estaba enfermo, hoy en día lo lleva al médico. En esta oportunidad, el pueblo hebreo esperó que termine el sábado, estar libre de todas esas cosas que le decían: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes caminar, no puedes nada, no puedes hacer. Cuando se terminó el sábado, ahí vamos a ver a Jesús, dijeron. Y le trajeron a él todos los que tenían diversas enfermedades. Muy bien, quiero mostrarles en la siguiente diapositiva, bien, esto es un muy breve introducción o resumen, ¿sí? Seguimos, de cómo entender los milagros del Señor Jesús. Si bien los milagros fueron físicamente reales, había un paralítico y dejó de ser paralítico y empezó a caminar. Había un leproso, dejó de ser leproso y estaba limpio. Había un endemoniado, dejó de ser endemoniado por la obra del Señor Jesús. Les voy a mostrar ahora una lista que es el resumen de todos los milagros registrados en las Santas Escrituras, en los 4 evangelios, quiero decir, los 4 evangelios. Hay 38, hay algunas otras Biblias de estudios que traen este listado. Pueden tener 2 más, 2 menos, depende. Bueno, acá tenemos una lista de todos los milagros del Señor Jesús. Esto, bueno, si quiere después se puede conseguir o hacer una fotocopia de una Biblia. 38. Si nosotros nos ponemos a analizar cuánto fue el ministerio total de la vida del Señor Jesús, algunos dicen 3 años, algunos dicen casi 3 años, algunos dicen un poco más de 3 años. Y un estudio también dice que los 4 evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan solamente cerca de 25 días en la vida del Señor Jesús. Solo 25 días. Ahí tiene sentido cuando Juan dice: si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Si nosotros estudiamos, repito, los 4 evangelios y unimos cuando dice y otro día, por ejemplo, lo que hemos leído ahora pasó en un día, la sinagoga, lo de la suegra de Pedro y estas sanidades, un día. Y usted cuenta, pasa otro día. Por ejemplo, hay 3 capítulos enteros en Mateo que son las bienaventuranzas y todo el sermón del monte. Eso pasó en una tarde. Y son 3 capítulos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pocos eventos en la vida del Señor Jesús hay relatados en los evangelios. Solo 20 y pico de días. Así que imaginen si hubiesen escrito lo que... ¿Cuántos días tiene un año? 360. Lo que en 1000 días hizo el Señor Jesús. Si se hubiese relatado todo lo que hizo el Señor Jesús.
Bueno, acá tenemos solamente 38. Seguimos. ¿Saben qué? Ninguno, ni siquiera uno de los que estuvieron presentes aquí en Lucas capítulo 4 fue en vano. Ninguno de los enfermos presentados al Señor Jesús fue en vano, porque dice aquí que Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos. ¿El Señor Jesucristo tenía poder o no sobre las enfermedades? Claro que sí. ¿Sobre los demonios? Claro que sí. ¿Tenía poder para mandar a la naturaleza? Claro que sí. Él calmó los vientos de una tormenta, ¿recuerdan? Él caminó sobre el agua. ¿Quién camina sobre el agua acá? El Señor tenía poder para hacer esas cosas, porque Él es Dios. Él tranquilamente, con su poder, pudiera haber dicho, a ver, todos los enfermos, paralíticos y todos de este lado y todos de este lado, listo, ahora son todos sanos. Pero no lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? Uno por uno. Y se acercaba a uno y lo sanaba. Quizás él le preguntaba, ¿qué te pasa, amigo? Tengo la cintura a la miseria. ¿Qué querés? ¿Qué hubiese pedido usted si estaba así? ¿Una silla de rueda? ¿Un par de mochilas? ¿Cómo se llaman las cosas esas para caminar así? Las muletas. ¿Un par de muletas nuevas? No, hermano, necesito que no me duela más, que pueda caminar. Tengo el brazo así, quiero tener el brazo normal. O si tengo dolor de cabeza, que se me vaya el dolor de cabeza. Y el Señor Jesús sanaba a todos, a cada uno en particular. Hoy en día, querido hermano, el Señor Jesús quiere sanar tu corazón. Y yo, por más que quiera, no puedo ponerme en tu lugar. Es una decisión tuya personal con el Señor. Y el Señor te va a sanar a vos personalmente. El Señor va a limpiar tu corazón, tuyo personalmente, si vos tenés un acercamiento a Él. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo habíamos nombrado. Y esto me pareció interesante, que lo encontré también estudiando, que dice, todos los milagros físicos de Jesús son imágenes de milagros similares que Él lleva a cabo en el reino espiritual. Por ejemplo, los siguientes, vamos a ver una lista de milagros en Lucas, comunican las lecciones espirituales que se detallan. Sí, vamos a pasar. El Evangelio de Lucas nombra 13 milagros. ¿Sí? Ahí están todos los milagros, pero yo resalté en negrita solamente algunos, como para que se entienda lo que este estudioso decía. Para cada milagro que el Señor Jesús hizo físicamente, hay un milagro espiritual equivalente, hoy en día. Por ejemplo, a ver qué dice arriba. Cuando el Señor Jesús arroja los espíritus inmundos, de Lucas 31-37, habla acerca de la liberación de la impureza y contaminación que el hombre tiene adentro. Vos me podés decir, no, pero yo no tengo ningún espíritu inmundo ahora. Yo no estoy poseído por ningún demonio. ¿Sí? Pero yo te tengo que decir que lamentablemente tenés adentro una impureza y una contaminación que te hace el pecado no apto para la presencia de Dios. Y así podemos leer un montón. La resurrección de la hija de la viuda, por ejemplo. Los pecadores, dice la Biblia, que están muertos, como estaba la hija de la viuda, muertos en sus delitos y pecados, y necesitan recibir la vida. ¿Usted está de acuerdo con esto? Que la gente que está afuera, que no conoce a Cristo, está como muerta en sus delitos y pecados, revolcándose en la inmundicia que el pecado y el demonio ofrece. Ellos necesitan tener vida, y la vida está solamente en el Señor Jesús. Bueno, muy bien. Déjame decirte que hoy en día la peor enfermedad no es ni el COVID, ni el SIDA, ni el cáncer, ni la diabetes, sino que es el pecado. Lo dice la Biblia y en esta mañana queremos decirlo para que todos puedan entender lo que piensa Dios acerca del pecado. El pecado te separa de Dios, ni más ni menos. Ahora usted imagine un Dios santo en el cielo, puro, donde hubo ángeles, seres celestiales creados por Él, que se le revelaron. Dios, ¿qué hizo? Los echó de su cielo. Hoy esos están al servicio de Satanás. ¿Ok? Pasaron de ser ángeles a ser demonios. Y no pensemos, como nos muestra Hollywood en las películas, que los demonios son todos feos, negros,
con dientes así. Son seres angelicales, creados por Dios, pero que ahora están al servicio de Satanás, que se presentan ante la humanidad y se presentan ante vos y yo también, y nos generan dudas, y te ponen pensamientos incorrectos, y te hacen dudar de las Escrituras, y decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo no creo lo que dice la Biblia? O esta parte sí, esta hoja no, entonces no la arranco porque me da pena, ¿no? Dice aquí la Biblia, en el versículo 41, que también salían demonios de muchos de ellos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Estos seres espirituales, sin cuerpo, fueron un día expulsados del cielo. ¿Sí? Imagínense esos seres expulsados del cielo. ¿Saben quién los expulsó? ¿Sí? Cada uno de estos saben que fue Dios el que los expulsó. Ahora estos están aquí en la tierra dando vuelta entre la humanidad. Algunos poseen cuerpos, ¿sí? Se meten dentro de las personas. Aquí lo dice. Salían demonios de muchos de ellos, dando voces diciendo. A ver qué decían. Léamelo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo saben estos? ¿Cómo saben estos? ¿Cómo saben estos que era el Hijo de Dios? Porque ya los había expulsado de aquí, del cielo, ahora los estaba expulsando de los cuerpos de los seres humanos. Ah, este es el que nos echó de allá, ahora nos está echando de acá. Dice claramente aquí que Él los reprendía, Jesús les reprendía. ¡Shh! Silencio, dice acá la Biblia, porque sabían que Él era el Cristo. Sabían que Él era el Cristo. Pero vos podés decir, ¿pero por qué Jesús los callaba? ¿Acaso estaban diciendo alguna mentira? ¿Estaban equivocados? No. Realmente Jesús era el Hijo de Dios y ellos lo estaban diciendo. Pero el Señor Jesucristo no recibe el reconocimiento de los que están perdidos. ¿Ok? Estos demonios están perdidos y no tienen posibilidad de redención. Ya no pueden, como el ser humano, reconciliarse con Dios. Así que ellos no tienen el derecho de proclamar las verdades del Hijo de Dios. Para eso estaba Él, estaba Jesucristo, pero todavía no tenía que ser reconocido como el Hijo de Dios. Primero tenía que ser el siervo sufriente. Primero tenía que sufrir la cruz. Así que no me vengan con estas declaraciones, que en realidad son verdad, pero no es el tiempo. Y ustedes no son dignos de andar diciendo estas cosas. Así que yo voy primero a la cruz, ¿no? Y después voy a tener otros anunciadores, otros que van a predicar el reino del Evangelio. ¿Quiénes van a ser? Nosotros, los cristianos. Hoy en día nos toca a nosotros llevar esa bandera, llevar el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué riesgo tomó el Señor Jesús al pensar en mí y en vos? Porque somos tan débiles y nos ofendemos rápidamente y decaemos y ya no llevamos el mensaje como es digno. Vos y yo tenemos entonces el privilegio de proclamar a Cristo como el Salvador. Si leyéramos capítulo 9, versículo 20, encontraríamos la declaración de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo de mí? ¿Que soy yo quién? Otros dicen que es Juan, otros dicen que sos Elías. A ver, ¿y ustedes? Muchachos, ustedes, ¿qué dicen quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que dijeron los demonios. Pero en esta oportunidad estaba dicho por una persona importante, ¿no? Una persona que iba a ser cambiada por la vida de Cristo. Hermanos, ¿cuántos hemos cambiado por la vida de Cristo? ¿Cuántos el Señor ha cambiado nuestra vida y ahora podemos hablar acerca del Señor Jesús y no lo hacemos? El Señor está esperando que sus hijos proclamen a Cristo como el Salvador. Muy bien, vamos rápidamente a leer los versículos que quedan. Y el título que yo tengo en mi Biblia dice, Jesús recorre Galilea predicando. Lucas nos pone de vuelta en contexto, ¿sí? Dice, cuando ya era de día, salió él y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, como le buscaron en Nazaret. Y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Cuando ya era de día, o sea, el domingo, no sabemos hasta qué hora estuvo el Señor Jesús la tarde anterior, sanando uno por uno a todos aquellos que
sus amigos y parientes traían, no sabemos. Pero acá dice claramente que Jesús buscó un lugar aislado. Yo, cuando lo leí por primera vez, dije, bueno, voy a buscar dónde está en Galilea el desierto. Error mío. No hay desierto ahí en la región de Galilea. El desierto está más hacia el sur, en Judea. Pero después leyendo bien dice que no se fue al desierto. No dice que se fue al desierto. Dice que fue a un lugar desierto. Para nosotros un lugar desierto puede decir ir a la terraza. No hay nadie. ¿Usted sabe que hay una terraza acá, tercer piso? No, pero hay una terraza arriba y usted se puede ir y está solo. Acá dice que se fue a un lugar aislado y fue por la mañana. Y uno se puede preguntar, ¿qué necesitaba el Señor Jesús? Quizás el Señor Jesús necesitaba estar a solas para pensar en el plan que estaba haciendo, para rendirle cuentas al Padre o para pasar un tiempo con Dios en oración. Y era el Señor Jesús. Ahora mi pregunta es, usted, yo, ¿tenemos un tiempo durante el día para el Señor? El Señor Jesús se levantó de mañana, dice, y se fue a un lugar tranquilo. Lección para nosotros, busquemos un lugar, hermanos, día a día, para estar a solas con el Señor y orar a Él, meditar en su palabra y que Él también nos hable al corazón. Y pensar que si el Señor Jesús lo hacía, ¿cuánto más vos y yo? O sea, que toda la agenda del día no pase sin que hayamos tenido un tiempo con Él. Dice el versículo 43, ya para ir terminando, que la gente lo buscó, lo encontró y en este caso lo retenía. Vení, quédate. Nos has hecho tanto bien, nos has enseñado en la sinagoga, has sanado a nuestros enfermos, quédate más. Le querían dar más lugar al Señor en su comunidad. Hermanos, debemos en nuestro corazón darle cada día más lugar al Señor. Nosotros tenemos en el corazón como una gran casa con habitaciones distintas, con puertas, algunas cerradas, otras abiertas. Y tenemos una habitación donde es mi área personal, tengo una habitación donde es mi familia, tengo una habitación donde está mi trabajo, tengo otra habitación donde está mi ocio. ¿Cuántas puertas le has abierto al Señor de todas esas que hay? El Señor es Señor de tu casa, de tu vida, de tu hogar, es el Señor de tu trabajo, de tu ocio. Y alguien pueda decir, mira, esta puerta no la abras, Señor, esto es mío. Y solo yo sé lo que hay acá, así que no entres. Ojalá pudiéramos abrir nuestro corazón al Señor y decirle, entra en todos los lugares, no quiero esconderte nada. Y el Señor será Señor de toda nuestra vida. Amén. Termina, versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El Señor iba a la reunión. Los felicito, hermano, por venir a la reunión. El Señor Jesús iba, no se perdía las reuniones. Un sábado a la sinagoga, sábado a la otra sinagoga, porque iba haciendo un evangelismo itinerante, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y dice que les dijo, muchachos, no me puedo quedar más, porque allá hay otro pueblo y vive otra gente y tiene también necesidad. Y el Señor me ha enviado a esto, a dar las buenas nuevas, a pregonar la libertad, a darle vista a los ciegos, a predicar el año agradable. Lo hemos estudiado hace 2 fines de semana, capítulo 4, 16 al 19. Y así lo hizo, dice la Biblia, que fue por Galilea. Y vamos a ver uno más, ¿qué dice? Dice, miren, Marcos dice que el Señor Jesús, este era el primer mensaje que Él daba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. O sea, ustedes no tienen que idear ninguna religión para llegar a donde está Dios. Dios bajó, Él se ha acercado, Él es el camino, Él dio el primer paso. Dice aquí, Él se ha acercado. ¿Y cuál es la condición? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Muy bien, eso es lo que predicaba Jesús en Galilea. ¿Otra? Vamos a ver algunas, no sé si usted tiene buena vista para ver algunas ciudades de Galilea. En este mapa Galilea está en el color ese rosado. Bueno, por acá hay una ciudad que se llama Megiddo, Nazaret, que ya conocemos,
Caná de Galilea. ¿Alguien sabe qué pasó en Caná de Galilea? Hubo una boda y se quedaron sin... ¿Y qué pasó? Fue el primer milagro registrado, ¿sí? Caná de Galilea. Bueno, está Tiberias, Magdala. ¿De quién vivía en Magdala? María Magdalena. ¿Sí? Capernaum, Corazín, Betsaida. Bueno, acá Gercea, otros mapas dicen el endemoniado Gadareno, que fuera Gadara. El Señor anduvo por todas estas ciudades. Y seguramente hay unos pueblos que no se han encontrado, y habría quizás más o quizás menos, pero el Señor Jesús recorrió toda Galilea, dice aquí, versículo 24, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué es lo que predicaba? Lo que leíamos recién. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mismo mensaje que estamos llevando en esta mañana, queridos hermanos. Hay libertad en Jesucristo. ¿Libertad de qué? Si yo vivo en un país libre y mi ley todavía nos deja abrir las puertas de las iglesias y predicar y alabar al Señor en libertad. Sí, pero muchos que pretenden tener una libertad, digamos, constitucional, tienen cadenas puestas por el enemigo. Y hoy, querido hermano, querido amigo, podés ser libre de esas cadenas solo por la gloria del Señor Jesús, el reino de los cielos. Termino con esto. Si hay un reino, usemos la lógica en el cerebro. Si hay un reino, hay un rey. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si hay un reino, hay un rey. En este caso, el rey de ese reino es el mismo Señor Jesús. Si en ese reino hay un rey, el rey pone las leyes. ¿Cuál es la primera ley? Arrepentíos, decía ahí. Para poder ser parte de ese reino, el rey, que es Jesucristo, dice arrepentíos para entrar al reino. Hay un territorio en ese reino. Hay un territorio en ese reino y es el corazón de cada uno de nosotros. El Señor quiere ser rey de tu vida, rey de tu corazón. Y quiero que lo pienses en esta mañana y que no importa si el Señor Jesús es rey de mi corazón. Preocúpate porque sea el rey de tu corazón. El territorio de este reino comienza aquí en calle 58, en tu corazón, en mi corazón. Y llegará hasta la eternidad, porque vos tenés vida eterna en Cristo Jesús. Tiene un rey, tiene una ley, tiene un territorio y tiene un pueblo. Indispensable para tener un reino. Si no tenés un rey, si no tenés leyes, si no tenés un territorio, si no tenés pueblo, no es un reino. Pero déjame decirte por último que el rey, hoy, el Señor Jesús, está buscándote. Está buscándote y Él quiere reinar en tu corazón. Pero primero tienes que aceptar sus condiciones, sus leyes. Dice, arrepentite de tus pecados y dejalos. Porque una cosa es arrepentirse hoy por algún sentimiento especial, porque te ha llegado el mensaje, pero quizás vos ya estás pensando que mañana vas a cometer de vuelta los mismos pecados de toda la vida. Y déjame decir, eso no es correcto. Él no va a reinar sobre personas que se aferran a sus pecados, a sus pasiones y a sus debilidades. Ese fue el primer obstáculo del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel quería ser libre de Roma, pero no de sus pecados. Y Jesús había venido a liberar los corazones. Lo de Roma era secundario. Primero vino a lo suyo, a su pueblo, y los suyos le rechazaron. Y gracias a ese rechazo, el Evangelio ha llegado a ti y a mí, que no somos judíos. Así que, amigo, lo que hoy te aconsejo es pedir perdón a Dios por tus pecados. Dejar los pecados, no volver. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Y proponte vivir una vida cristiana. ¿Qué es vivir una vida cristiana? Vivir como si Cristo estuviera reinando en mi corazón. Abrir las puertas de todas las áreas de mi casa, de mi ser, y decirle, Señor, toma el control de todo mi ser, de toda mi vida. Querido hermano, que Dios te bendiga. Dice el versículo 44, y ya para finalizar, que recorrió Galilea. A ver, esa es Galilea. Pero quiero mostrarte otro clic y quiero mostrarte nuestra Galilea. ¿Reconoces el lugar? ¿Sí? A ver, si la memoria no me falla. Nosotros hoy estamos por acá, 58, 19, 20. Y tenemos todo esto para evangelizar. Y es mucho, Es mucho trabajo. Llevamos 60 años en este lugar. No sabemos cuántos años más nos va a dar el Señor, pero ojalá lo estuviéramos aprovechando.
hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es un resumen de lo que después vamos a ver con mucho más detalle en el Evangelio de Lucas, en Marcos también, en el capítulo 1, versículos 16, Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, ¿no? Y dejando las redes, luego le siguieron. Y también habla de los hijos de Zebedeo. Acá en el pasaje que vamos a leer en Lucas vemos que Andrés no aparece, pero por estos otros pasajes sabemos que estaba en la escena, ¿no? Porque el título del mensaje es llamado al discipulado 4 pescadores, pero aparecen 3, pero el cuarto estaba, pero lo sabemos por otros evangelios. También es interesante saber que este no era el comienzo de su vida con relación a Jesús, porque podremos pensar al leerlo que es la primera vez que ellos ven a Jesús, pero no es así. Ellos ya tenían una historia con Jesús cuando acontece lo que vamos a leer ahora. Y entonces para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y el versículo 35 dice: al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, muy bien, entonces vemos que por lo menos uno de ellos, que era Andrés, el hermano de Pedro. Acá hay dos grupos de hermanos, para los que quizás no están más familiarizados con la Biblia. Están Jacobo y Juan. Andrés y Pedro eran 2 pares de hermanos, que aparte estaban asociados en una tarea comercial que era la pesca, ¿sí? Vemos que entonces Andrés era discípulo de Juan, vio que Juan el Bautista, ¿no?, dijo que ese que pasaba era el Cordero de Dios. Entonces ellos fueron a ver quién era, vieron que Jesús vio que lo seguían y entonces los invitó a estar en su casa. No sabemos dónde era su casa, quizás un lugar alquilado, algunos piensan. Y entonces ahí después él llama a Pedro y les dijo: hemos encontrado al Mesías. O sea que en un pequeño encuentro con Jesús, en una tarde, conversando con él o viéndolo como él vivía, se dieron cuenta que era el Mesías. O sea, algo muy importante, ¿no? Era el enviado de Dios. Hasta ahí llegaba su fe en ese momento. Y entonces cuando viene Pedro y se suma al grupo, Jesús le cambia el nombre. Todas estas cosas pasaron antes, pero después pasaron también más cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, dice que en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya eran un grupo de discípulos y hubo unas bodas en Caná, que era un pueblo cercano ahí, también cerca del lago de Galilea, que era en el norte de la Palestina, y también ellos fueron y vieron ahí un milagro que hizo el Señor muy famoso, que convirtió el agua en vino. También en el 12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Quiere decir que también después volvieron a Capernaum, que es la ciudad donde vivía Pedro y donde todavía se conserva, ustedes saben, se conserva la casa donde vivía Pedro, que es actualmente era una sinagoga y se convirtió en una iglesia. Y la primera iglesia que se conserva, que tiene las paredes pintadas, una vez un hermano por internet nos dio una clase sobre esto, y que se cree que era la antigua casa donde Pedro vivía. Bueno, pero vemos que tenían una historia. También acompañaron al Señor Jesús yendo a Judea y regresando al norte a Galilea, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y también en el 3 vemos que él baja a Judea. Bueno, no sé si todos están familiarizados con la Tierra Santa, pero en el norte está Galilea, en el sur está Judea y en el medio está Samaria. Normalmente los judíos
pasaban a lo que es la Transjordania, o sea, hasta el río Jordán, que es el principal río de ahí, y entonces pasaban del otro lado para no pasar por Samaria, que estaba en el medio, porque no se trataban con los samaritanos. Pero Jesús pasó por ahí, tuvo un encuentro con la mujer samaritana, es decir, todo eso pasó antes. Quiere decir que ellos ya eran seguidores de Jesús. No eran personas que no conocían a Jesús. Ya tenían un contacto importante, digamos, habían estado con él en su casa, habían estado en el casamiento de las bodas de Caná, habían visto el milagro, habían ido a Judea, al centro del país, donde estaba la capital, Jerusalén, habían escuchado la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no? Algunos de ellos, por lo menos, algunos creen que fue en la casa de Juan y Jacobo, que eran, parece que los dueños de la empresa, y tenían una casa en la capital. Vieron que la gente que tiene más dinero por ahí tiene una casa en una ciudad más importante. Vivían en Galilea, pero tenían una casa en Jerusalén. Ya me dejaron. Son nuevos estos. Muchas gracias, Pablo. Pablo es mi primo, no sé si todos saben, ¿no? Somos parientes con Pablito. El papá de él es primo de mi mamá, primo hermano. Nuestras abuelas eran hermanas, ¿sí? La abuela de él y la abuela mía. De Holanda eran las chicas Brands. Bueno. Seguimos. Entonces, ellos ya habían tenido esta experiencia, habían ido a escuchar predicaciones tan importantes como cuando Jesús dice, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, ¿no? Lo que le dijo a Juan, lo que le dijo a Nicodemo en la casa de Juan. Pero todavía no habían tomado una decisión más trascendente de entregar más cosas, ¿no? Por supuesto que estamos antes de que el Señor muera y resucite, entonces es un proceso diferente. Vemos que hubo conversiones instantáneas como las de Pablo, ¿no? Pero acá es un proceso más largo en la conversión de los apóstoles, cuando es que realmente ellos creyeron. Porque, por ejemplo, Juan dice que recién cuando vio los lienzos aparte de lo que sería la cabeza y el resto del cuerpo, recién ahí creyó realmente. Entonces fue algo más extenso. Pero fueron tomando decisiones importantes que son ejemplares para nuestra vida como cristianos. Ellos ya conocían a Jesús y creían que él era el Mesías. Escucharon sus enseñanzas, vieron milagros, pero todavía no se dedicaban tiempo completo a la obra. Estaban todavía en sus trabajos seculares. Seguían siendo pescadores que eran seguidores también de Jesús. Entonces ahora sí vamos a leer. Esto es como una introducción para que nos pongamos un poquito en el contexto. A veces yo tampoco tenía tanta conciencia de todas estas cosas cuando me puse a estudiar el pasaje que me pasó Rubén, y entonces pude verlo con mayor claridad, ¿no? Entonces ahora vamos ahí a Lucas 5, donde ustedes están siguiendo con el estudio. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a detenernos acá y hacer un análisis. Yo le fui poniendo un título a cada parte porque me parece que es más fácil de recordar o de comprender cuando tenemos un bosquejo, ¿no? Que nos hace recordar el mensaje o la enseñanza. La primera parte es no mi barca, sino la tuya, ¿sí? Esa es la primera parte. Porque ¿qué sucede acá? Pedro era un seguidor de Jesús, él ya le había cambiado el nombre, pero acá todavía sigue llamando a Jesús Simón, la cual era de Simón, el escritor lo llama Simón. Quiere decir que había cambiado su nombre, Jesús, pero en realidad todavía seguía con su antiguo nombre. Había cambiado, digamos, su nombre, pero su proyecto no había cambiado. Todavía no era Pedro el apóstol, sino que era Simón el pescador, ¿no? Entonces Jesús a veces tiene un proceso en nuestra vida, nos ha llamado, nos ha dado un nuevo nombre, una nueva vida, pero todavía ese proyecto no es parte de nosotros totalmente, ¿no? Pero el Señor empieza a pedir algo más. Había una gran multitud que quería oír la palabra de Dios, pero ¿qué pasaba? Se agolpaban, ¿no? Entonces era necesario algún recurso material para mejorar esa situación. Y si bien estaban las 2 barcas, seguramente la de estos 2 pares de hermanos que dijimos, ¿no es cierto? Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, él eligió la de Pedro. Quizás porque Jesús, que sabe todas las cosas, que es omnisciente, es Dios, sabía que Pedro iba a ser el líder de ese grupo.
el que iba a mencionar siempre primero en la lista de los apóstoles, el que iba a tomar la delantera cuando tenían que preguntar algo, ¿no? Incluso a veces cosas que, como diciendo, yo nunca te voy a negar, y todos dijeron lo mismo, pero él fue el primero. Es decir, iba a ser el líder, entonces tomó la barca del líder. Porque eso es tan importante que los líderes en la iglesia tienen que ser ejemplares. Si el líder no ha entregado sus bienes, ¿cómo podemos pedírselo al resto de las personas, ¿no? Si el líder no ofrenda, ¿cómo van a ofrendar el resto de los hermanos? Si el líder no pone su auto a disposición de la iglesia, ¿cómo se le puede pedir a otros hermanos que lo hagan? Entonces el Señor le pide su barca. Vamos a ver a lo largo de este mensaje que el Señor cada vez le pide cosas más difíciles de entregar. Ellos ya le conocían, creían incluso que era el Mesías, pero todavía no habían entregado gran parte de lo que ellos tenían. Seguían siendo las mismas personas esencialmente. Entonces Jesús primero pide uno de sus bienes más importantes porque era el medio con el cual él trabajaba. Y ahora ya no tenía que ser una barca para pescar, sino que tenía que ser un púlpito para que Jesús predicara. La gente se agolpaba, pero al poner la barca dentro del mar, la gente ya no se agolpó, porque Jesús ya estaba a una cierta distancia y podía a partir de ahí dar su mensaje. Así el Señor nos llama a su obra, puse yo, a aquellos que no están dispuestos a ofrendar sus bienes terrenales. Tenemos que ser conscientes que todas las cosas que tenemos no son nuestras, son de Dios. Dios nos las ha dado para que las pongamos a sus pies. Yo recuerdo que cuando nos mudamos a una casa nueva, yo tenía 10 años, que es una casa grande, todavía mi mamá sigue viviendo ahí, nosotros vivimos al lado y estamos ahí muchas veces. El primer evento que se hizo ahí fue una reunión casera. Como el techo tenía muchos problemas, eran unas pizarras que estaban muy mal, había goteras por todos lados, pero en una lluvia había más ollas que personas. Pero para mí me quedó grabado que esa casa iba a estar abierta para Dios, iba a servir para la obra de Dios, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron muchas reuniones y encuentros con hermanos, etcétera. También reuniones que se hacían para Laguna Yacaré, que era una obra donde mi papá trabajaba mucho. Pero también nuestro auto podía estar al servicio de los hermanos, nuestro sueldo, una parte, ¿no? Que tiene que ser utilizada para la obra. Y todo eso hizo que mejorase, que la calidad de lo que se estaba haciendo, había mucha gente que necesitaba de Dios y nuestros bienes tienen que estar dispuestos. El otro día hablaba con un hermano acerca de un hermano Andrés, no sé si ustedes lo conocen, ya ahora falleció, vive la esposa, que es era el dueño del campamento de la Lucila, quizás hayan ido alguna vez. Y bueno, un hermano que trabajó con él, y él me comentaba que preguntándole cuánto ofrendaba de sus bienes. Y entonces era un hombre que tenía muchas riquezas, trabajaba con frigoríficos, bueno. Dice, una vez que yo cubro mis gastos, todo lo demás lo ofrendo. Yo calculo que es el 90% de lo que puedo recaudar. Y era un hermano que realmente tenía y podía ofrendar, después de que había cubierto sus gastos, todo lo demás lo ofrendaba, ¿no? Y bueno, fue un hombre que sostuvo muchas obras, que donó muchas cosas, que por ejemplo me contaba, el campamento Elim tuvo un juicio y él lo volvió a comprar para que no deje de ser parte de las iglesias al doble de lo que valía, para que la iglesia no los perdiera, ¿no? Entonces, bueno, hermanos que han entendido que los bienes que tenemos son del Señor. Así, nuestra casa, auto, empresa, etcétera, puede ser el púlpito del Señor, ¿no? También tenemos que saber que las oportunidades que nos da el Señor de viajar, de conocer otras personas, de entrar en otros ámbitos, de otro trabajo, otra relación, es porque también es un púlpito para a partir de ahí hablarle a esas personas del Señor, mostrar con nuestro ejemplo primero y también dar un testimonio. Bueno, entonces vamos a los versículos que siguen. Del 4 al 7 vamos a leer ahora, siempre capítulo 5 de Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, la otra parte, ¿cómo se llamaba? No, acá, porque yo se los di el otro día a ellos, tienen un plus.
Porque como hacemos el devocional familiar, dije, bueno, ahí practiqué. No mi barca, sino la tuya. Que es decir, mi barca no es mía, mis bienes no son míos, son del Señor. Y ahora, la segunda parte yo le puse no mis palabras, sino las tuyas. ¿Sí? Porque acá había una realidad. Ellos habían estado trabajando a la noche, seguramente esto había sido a la mañana o el mediodía, después de esa noche, en la que habían intentado pescar. Yo no sé mucho de pesca, pero imagino que la noche es mejor, porque yo siempre cuando veo que hay el atardecer aparecen los pescadores, en las playas, en todos lados, ¿no? Bueno, pero a la mañana, mediodía, se ve que no es un buen momento para pescar. Pero, ¿qué le dijo? Toda la noche hemos intentado y no encontramos nada, pero en tu palabra echaré la red, ¿no? Entregar los bienes es más fácil que entregar las ideas. Hay algunas personas que dan mucho dinero para obras de caridad, pero no van a cambiar su manera de pensar. Quieren vivir su vida de acuerdo a su manera de pensar. También hay un problema, me parece reciente, no sé si tanto, pero bueno, yo lo veo más en estas últimas décadas, a partir del 90, 2000. Hay modas evangélicas que muchas iglesias adoptan, ¿no? Pero que esas ideas no son bíblicas, pero se las adopta porque son las que están de moda. También en nuestra vida tomamos cosas que no son de Dios, pero que son las que están de moda, ¿no? Nuestra manera de conducirnos con el tiempo, bueno, muchas cosas más. Pero, por ejemplo, una que yo veo es que se divide a la congregación por edades. Está bien, por ahí tener una clase para niños, una reunión para hermanas que no pueden ministrar públicamente, pero la mayoría de las reuniones tienen que ser para toda la reunión, para toda la congregación. Porque si no se cae en esto de que un día vienen unos, un día vienen otros y después no se conocen. A mí me ha pasado que por ahí conozco un adolescente que hace un año que venía a la iglesia y yo no lo conocía porque como a mí no se me permite ir a la reunión adolescente. Si un día voy no sé si me echarán, ¿no? Pero, o los jóvenes otro día, ¿no? Y los matrimonios otro día, y los ancianos otro día. Entonces, eso es bíblico, o sea, son ideas que aparecen en la Biblia. Yo lo quiero comentar, Deuteronomio 16, 13 y 14. También está el tema de las células caseras, que puede ayudar de alguna manera quizás a evangelizar, porque dice en las casas, en la iglesia y por las casas, ¿no? Pero a veces las células son entidades cerradas donde la gente se conecta solamente con esos que son de mi célula. No digo que sean cosas que pasen aquí, yo digo cosas que yo observo. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda y los que viven en tus poblaciones. Es decir, las fiestas eran para todos, iban todos juntos. Piensen cuando Jesús iba a la Pascua, que era un niño. ¿Iban solo los niños? ¿Iban solo los adultos? No, iba toda la familia, iba todo el pueblo. Iba todo el pueblo cantando canciones durante todo el camino. Y después así volvían. Después en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, hay más ejemplos, pero Hechos 16... 32. A veces dicen, no, los chicos no entienden, por eso se los llevamos. Pero a veces se llevan chicos de 12 años, o sea, ¿qué no entienden? Está bien, un nene de 3 años por ahí no entiende tanto. Pero los chicos aprenden y escuchan el Evangelio desde que nacen, si están escuchando el Evangelio. Aparte estar en la reunión, estar sentado, estar en silencio, estar atento, son cosas que no se aprenden en ninguna otra parte. Porque hoy en la escuela no se está ni sentado, ni en silencio, ni se presta atención. Los maestros me pueden decir que sí, ¿no es cierto? Antes se sentaban. Bueno, allá hay un director de escuela, así que... pero ahora los chicos ya ni se sientan, o sea, caminan. La mitad camina, la otra mitad está sentada y la otra mitad camina y después se turnan. Bueno, yo ya me jubilé, así que ya no sé bien qué pasa, pero me dice que es peor todavía. 16:32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? No esperaron, no, bueno, vamos a hablarle, esperen, los chiquitos que vengan después, no. Todos estaban juntos. Cuando Pablo habla en el aposento alto ahí que Eutico se cae, también era un joven, había gente grande. Es decir, estaban juntos. Yo recuerdo las reuniones de jóvenes de hace, 15 años atrás, que era para toda la iglesia. La hacían los jóvenes, pero era para todos. No se le prohibía a la gente venir. Nosotros hacemos reuniones de matrimonios, pero invitamos a toda la familia, no invitamos solo a los matrimonios. Salvo alguna vez que hablamos de un tema muy específico, sino que queremos que todos vengan, ¿no? Hay muchísimas modas más, pero el omnisciente Señor sabe dónde echar la red, ¿sí? Él sabe dónde están las almas y cuáles son las necesidades de las almas. No son nuestra experiencia la guía, sino la palabra del Señor. A mí me han dicho, mira,
acá siempre se hizo así, como diciendo, no quieras cambiar algo que ya se hizo siempre así. Y no porque se hizo siempre así, tiene que seguir siendo así. Y digamos, y también al revés, nunca se hizo, pero puede ser que sea lo que Dios quiere que hagamos. Porque Pedro dijo, mira, toda la noche intenté, pero no hay peces ahí, pero en tu palabra echaré la red. Entonces, la fe nos hace renunciar a nuestras propias ideas. Por eso a veces decimos, creer es fácil. Bueno, porque vos venís y aceptás a Cristo y ya vas al cielo. Pero creer no es fácil, porque creer significa renunciar a lo que yo pienso para aceptar lo que Dios piensa. Entonces es algo difícil. Y a Pedro le costó, pero dijo, en tu palabra echaré la red. Cuando se obedece y el poder del Señor se muestra, puede que haya inconvenientes, porque inmediatamente, ¿qué pasó? Capturaron tantos peces que las redes se rompían. Quiere decir que sirviendo al Señor en sus métodos puede haber problemas, pero son problemas positivos. Es decir, que haya mucha gente, que se convirtió mucha gente. A veces se convierte en una persona y alguien le dice, no, esta iglesia no es para vos, anda a otra que está más cerca de tu casa. Es decir, los están echando. Es decir, si vienen acá, el Señor los trajo acá, tenemos que recibirlos acá, tenemos que implementar nuevos sistemas, pero tenemos que hacer algo para que esto significa delegar. Y hay algo muy contrario a la capacidad de delegar, que es el personalismo. Es decir, la obra es mía, yo la manejo como yo quiero, todo pasa por mí y todo lo decido yo. Y entonces llega un momento en que yo ya no tengo más tiempo para que todo pase por mí. Entonces tengo que delegar, pero no confío en nadie y nadie sabe tanto como yo. Eso se llama personalismo. Y eso hace que las obras no crezcan. ¿Pero qué hizo Pedro? Le pidió ayuda a los de la otra barca. Hay otras barcas que también pueden sumarse al ministerio. Es decir, hay otras manos, hay otras ideas, hay otros cerebros, hay otras edades que también pueden tomar responsabilidades, que también pueden ayudar y que también pueden hacer que las cosas mejoren. Incluso cuando las dos barcas estuvieron llenas, casi se hundían. Quiere decir que cuando hacemos las cosas como Dios quiere y en su palabra, no en nuestras ideas, buscando la dirección de Dios y buscando lo que realmente la Biblia dice sobre las cosas. A veces cuando uno es muy bíblico le dice, vos sos muy cerrado, ¿no? A mí me ha pasado por lo menos. Pero no es ser cerrado, es lo que dice la Biblia. Personas que te dicen, ay, ustedes usan la mantilla, qué antigüedad. Digo, bueno, está en la Biblia, digo. Hay muchas cosas antiguas que seguimos creyendo. Cristo vivió hace 2000 años, es una antigüedad. Podríamos creer en uno más moderno. Podemos creer en Messi, como hace muchos, ¿no? En Maradona, que vive hace menos tiempo, está vivo. Pero es una antigüedad. Si es la palabra de Dios, no es una antigüedad. Si está en la palabra de Dios, es porque hay que hacerlo. Cuando se obedece, el poder del Señor se muestra, puede que haya inconvenientes. La red se rompía, ¿sí? Llamó a sus ayudantes, a sus amigos, que posiblemente eran los que estaban como sus patrones, ¿no? Las barcas se hundían, puse yo, a pesar de la ayuda, la bendición era súper abundante. En los métodos divinos siempre hay buenos resultados. Bueno, y vamos ya terminando, porque el Señor les pidió primero sus bienes, después les pidió sus ideas, ¿sí? Yo puse como título, no mi barca, sino la tuya. Entender que mis bienes no son míos, sino son del Señor. No mis palabras, no mis ideas, sino las tuyas. Aceptar que lo que Dios piensa es mejor. Y a veces lo que Dios piensa no está en mi mente, sino en la mente de otro. Porque para eso Dios hizo la iglesia. Cada uno tiene un don. Cada uno tiene un don de fe, es decir, una capacidad de creer que es diferente de la mía. Entonces, lo que yo no veo, lo ve otra persona. Y ahora vamos a leer del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo acá le puse no mis proyectos, sino los tuyos. El proyecto de él era tener esta vida de pescar y también seguir a Jesús. Pero había un proyecto distinto para él, que era que tenía que dejarlo todo, ¿sí? Este proyecto no es para todos los cristianos. No todos los cristianos tienen que dejar todas sus actividades y dedicarse 100% a la obra. Pero sí lo que Dios nos pide a todos es nuestro tiempo. Y creo que es lo más difícil de entregar de todo. Porque entregar el tiempo significa que entonces yo ya no me dedico a lo que yo tengo ganas de hacer, sino que tengo que hacer lo que me dice Dios. A veces entregar el tiempo a otra persona también es muy complicado, ¿no? Porque significa que el proyecto de esa persona ahora es más valioso que el mío.
Y para seguir a Jesús hay que verlo en su gloria, puse yo, porque Pedro dice que cayó como de rodillas, ¿no? Arrodillado delante de Jesús, y reconoció que era indigno de esto que había pasado. Es decir, había un milagro que había obrado Dios a través de la barca de Pedro, a través de su red, a través de su esfuerzo, podemos decir, y él se sentía entonces pecador. También le pasó esto a Isaías. Vamos a leer Isaías 6. Cuando Isaías ve al Señor, dice el año que murió el rey Usías, que era como un faro, digamos, político luminoso, y venían otros tiempos difíciles, Dios le presentó algo importante a Isaías y le mostró su gloria. Cuando a veces hay un problema en la sociedad, tenemos que ver más a Dios. Y Dios nos muestra quién es y ante Él podemos tener un poder renovado, ¿no? Y el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después viene un serafín, viene con un carbón tomado del altar del cielo y purifica sus labios para que él siga profetizando, ¿no? Pero ahí él había dicho, visto que Dios es santo. El 3 dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tenemos el famoso himno, ¿no? Que cantamos. Él pudo comprobar la omnisciencia y la omnipotencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía dónde estaban los peces. Sabían qué hora estaban, pero también podía hacer que aparecieran ahí, porque antes no había nada ahí. Entonces, pero lo que más conmovió a Pedro no fue eso, fue la santidad del Señor, que lo hacía tan diferente de como Él era. ¿Sí? Pues después vamos a cantar una canción sobre eso. Su santidad fue la que lo impresionó verdaderamente, lo mismo que a Isaías. Tenemos muchos líderes, astros, ¿no? Que se presentan en nuestra vida, son personas talentosas, carismáticas, lindas también a veces, ¿no? Y las tenemos como nuestros ídolos. Hay mucho de esto en la juventud. Siempre hubo, pero me parece que ha crecido enormemente, ¿no? La devoción por las personas famosas, que quizás no tenga mucho que ver con la capacidad, pero sí con la fama de la persona, ¿no? Vimos hace poco esta chica Taylor Swift que vino, que todos estaban como locos con esa chica, que para mí, bueno, en términos musicales no es muy admirable para mí, que soy músico, pero bueno, es un fenómeno. Y entonces se lo presenta como un fenómeno masivo, ¿no? Y bueno, todos quieren ser como ella, las chicas no quieren ser como ella, bueno, quizás algunos chicos también. Bueno, pero el tema es que lo tienen como un ídolo, ¿no? Pero puede ser famoso, ganó como miles de millones de dólares con esa gira que hizo. Pero ¿tiene santidad ese personaje? O Messi, ¿tiene santidad? O Maradona, ¿tiene santidad? O políticos, o lo que sea. Tienen talento quizás, tienen poder, tienen fama, tienen dinero, tienen belleza, pero ¿tienen santidad? Le pregunto a mi hija Celeste, digo, ¿cuántos novios tuvo Taylor? Dice, hasta ahora 11, me dice. No tienen santidad, entonces me parece. Digo. Ver a Dios actuar a través nuestro produce un gran temor reverente, porque dice que él tuvo temor, ¿no es cierto? Ahí vamos ahí, dice, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Obviamente que hay un temor que es bueno, como dice 2 Corintios 7:11, ¿sí? Dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No sé si es ese versículo, bueno, no importa. 7:1 es. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿sí? El temor de Dios hace que perfeccionemos la santidad. Es decir, hasta un punto sabemos que estamos portándonos bien, digamos, ¿no? Pero cuando vemos a Dios, como ustedes que tuvieron la cena antes, en su santidad, en su belleza, en su magnificencia, cuando adoramos a Dios en la iglesia o en nuestra casa, o con un himno o con un pasaje y vemos más de Dios, comprendemos que hay más santidad que tenemos que tener, que hay cosas que tenemos que dejar, que tenemos que mejorar. Pero hay un temor que no es bueno. Y podría haberse Pedro paralizado, como diciendo, no, soy indigno de esto, no puedo estar con esta persona. Entonces ese temor no es bueno. Y 1 Juan 4 nos habla de esto. 1 Juan 4, 17 y 18 dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros tenemos que ser en este mundo como fue el Señor. Eso quiere decir, así como Él es, no somos nosotros en este mundo. Tenemos que mostrar amor hacia las personas. El otro día empecé a discipular a un chico nuevo en la iglesia y me dijo que él fue a un campamento en Elim y le llamó la atención lo bien que lo habían tratado. También cuando llegó a la iglesia, dice que él se sentía bien porque no lo estaban forzando a nada. Solamente le mostraban cariño y no le pedían que él, digamos, hiciera algún cambio ni nada. Lo amaban así como era. Y eso qué importante que es, ¿no? Que la gente cuando entra acá sienta eso, que lo estamos amando. Así como Jesús ama a las personas, que las ama como son. Aunque por supuesto Dios quiere que sean distintas, pero las ama, las recibe. Dios no ama los pecados, pero sí ama al pecador, ama a la persona. Entonces, la persona que teme involucrarse en la obra, la persona que teme darle el tiempo, darle el dinero o los bienes, darle las ideas al Señor, es que tiene que perder ese temor, porque tiene que saber que el amor de Dios es inmenso, es infinito. Y cuando incluso Dios nos dice no, es porque nos ama, ¿no? Porque en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Y Él nos amó primero. Por eso conocimos el amor, antes no lo conocíamos. Y es importante ver que el mejor día de su trabajo, porque claro, habían pescado más que nunca, porque las dos barcas se hundían. Igual las lograron llegar hasta la tierra, dice, ¿no? Se las pudieron sacar a flote. El mejor día de su trabajo fue el día en que ellos dejaron de trabajar. Hay una expresión que usa William MacDonald que dice: a las personas que están trabajando, Dios las llama. No a las personas que están esperando sentados en una silla. Entonces Dios te va a llamar a algo más grande cuando estás trabajando, cuando estás ocupando tu tiempo. Dice que es como el timón en un barco. El barco, si está parado, el timón puede moverse, pero el barco no va para ningún lado. Pero cuando el barco está en movimiento, el timón sí marca una dirección. Entonces, tenemos que trabajar en todo lo que podamos para la obra de Dios, estar ocupados con nuestro tiempo, y Dios nos va a llamar a cosas más grandes. ¿Y qué pasa si el Señor nos pide que dediquemos todo nuestro tiempo, como pasó con estos muchachos, digamos, ¿no? Marcos 10, 28 al 31. Se supone que Pedro ya no era un hombre tan joven, que tenía unos 10 años más que Jesús, pero Juan tenía 10 años menos. Así que eran personas entre 20 y 40 años aproximadamente, ¿no? Marcos 10, 28 dice: entonces Pedro, que siempre era el que tomaba la palabra, dice, comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiere decir que la persona que ha dejado cosas importantes, su casa quizás se tuvo que mudar para servir al Señor en otro país, su familia, incluso tuvo que dejar de ver a sus hijos o a sus padres, como dice acá, pero recibirá mucho más en esta vida. Quiere decir que en esta vida va a tener otros hijos, otras madres, otras casas, que son las personas con las cuales va a trabajar, ¿no? Que conquistó para el Evangelio. Y también dice al final que muchos serán postreros y otros primeros. Quiere decir que personas que empezaron bien, pero que terminaron bien, ¿no? Lo importante es la fidelidad, entonces. Si hemos entregado todo, seguir hasta el final. Porque por ahí empezamos muy bien, pero después no terminamos muy bien. Y a veces cuando vemos la vida de un cristiano, vemos todo lo que hizo, ¿no? Y cómo terminó al final, ¿no? ¿Cuál fue el corolario de todo eso? Bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición, y vamos a tener una canción para terminar que me inspiró. Esta canción es una canción de